Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta nueva clase vamos a empezar a trabajar con sitios que trabajan en forma dinámica. Entonces, para ello vamos a necesitar instalar servidores y algunas que otras herramientas. Antes de comenzar con eso, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo veníamos trabajando hasta ahora. Esta pequeña gráfica, que lo saqué de la página de Adobe, ¿sí? Podemos ver rápidamente cómo veníamos trabajando. Ante la solicitud de un archivito HTML, lo que hacíamos es a través de nuestro navegador, hacíamos esa petición a lo que nosotros denominamos un web server o un servidor web. Si ustedes recuerdan, cuando ustedes instalaron Visual Studio Code, habían instalado una pequeña extensión que se llama Live Server, que básicamente Live Server lo que es un pequeño servidor web. Entonces lo que hacía el server es buscaba ese documento que había sido peticionado por el navegador, lo buscaba dentro de su estructura y eso es lo que devolvía a nuestro navegador. Lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora tiene un poquito más de complejidad. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer, como hasta ahora, vamos a hacer una solicitud desde nuestro navegador al servidor web. Pero en este caso, lo que estamos pidiendo es trabajar con tecnologías dinámicas. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, porque justamente lo que vamos a pedir de acá, de nuestro navegador, no es simplemente un documento HTML, sino que puede ser, por ejemplo, un documento que esté armado con PHP o con algún otro tipo de lenguaje como Java Server Page, o puede ser Ruby, o puede ser ASP.NET. Entonces, el web server va a tener que tener instalado otro software dentro de él que se va a encargar de interpretar el código en esa tecnología. Finalmente, lo que va a devolver ese intérprete es un documento HTML que el servidor web se va a encargar digamos, de mostrarlo, ¿sí? Dentro de nuestro navegador. Ahora, vamos a suponer que también nosotros tenemos datos que están almacenados en un repositorio de datos, más conocido como una base de datos. Por ejemplo, acá tenemos el pequeño dibujo de una base de datos de tipo relacional. Ya más adelante vamos a ver qué tipo de base de datos existen, pero bueno, vamos a estar trabajando con base de datos relacionales. Como siempre, la historia comienza acá. Yo tengo un web browser, un navegador que va a hacer una solicitud. ¿Sí? Vamos a suponer que lo que estamos pidiendo acá es un punto PHP, entonces el web server se va a dar cuenta de que no es simplemente buscar ese documento y mandarlo al navegador, sino que va a necesitar un procesamiento. Ese procesamiento lo va a hacer, en este caso, el intérprete de PHP, pero el intérprete de PHP se da cuenta que también tiene solicitudes de datos a la base de datos. Es lo que nosotros llamamos comúnmente como una consulta. Entonces, esa consulta se la va a hacer a la base de datos, en este caso relacional. La base de datos va a devolver esos datos, ¿sí? En un conjunto de registros, ¿sí? Y el intérprete con esos datos va a terminar de procesar todo lo que tenía que hacer, va a armar un HTML que ese HTML finalmente va a ser devuelto por el web server al navegador. Bueno, para trabajar con este esquema, que es un esquema, como dije anteriormente, un poquito más complejo, necesitamos de ciertos servidores y de ciertas herramientas. En principio, lo que nosotros vamos a tener que trabajar es con otro servidor web, ¿sí? Conocido como Apache HTTP Server. Básicamente, Apache es el nombre de una fundación de open source, tal vez es la fundación más grande de open source que existe en el mundo, y básicamente tiene, desde esta página ustedes pueden descargar ese servidor que estuvimos hablando hace un ratito. Tal vez el servidor Apache HTTP es el servidor más usado en todo el mundo, ¿sí? Los últimos datos venían de que teníamos cerca de un 80% de los servidores web trabajaban básicamente con el Apache HTTP. ¿Mm? Ahora,
No solamente por lo que vimos en este diagrama, necesitamos un web server como Apache HTTP server, sino que también necesitamos trabajar con un intérprete, en nuestro caso va a ser con PHP. Yo acá básicamente lo que estoy haciendo es yendo a la página php.net y en el cual acá ustedes pueden descargar la última versión de este intérprete, de este lenguaje también muy usado en todo el mundo. Ahora, no solamente eso, dijimos también que podríamos tener datos en un repositorio de datos, o sea, una base de datos. Nosotros lo que vamos a estar usando en este curso es una base de datos relacional, ¿sí? Conocida como María, ¿sí? Es una base de datos también open source. Eh, es una base de datos que está tomando, que está siendo muy utilizada últimamente. Esto es un fork, después más adelante vamos a hablar bien del concepto de lo que es un fork, pero es un fork de una base de datos mucho más conocida que es MySQL, que en este momento está en manos de Oracle. Y finalmente, como muchas veces necesitamos eh, probar las consultas o trabajar con distintas consultas, vamos a necesitar una herramienta que me permita de alguna forma procesar consultas, procesar queries, como nosotros decimos. Entonces vamos a necesitar de la herramienta PHP MyAdmin, ¿sí? Que es la que estoy yo yendo a buscar, ¿sí? Entonces, de acá también ustedes pueden descargarse esa herramienta y recuerden, no solamente es descargarse, instalarse, sino que también hay que configurarlas. Es decir, todo esto es como un pack, un combo, ¿sí? Que nosotros tenemos que tratar de hacer que funcione bien para terminar en este esquema que es el que yo había mostrado. Bueno, voy a cerrar todas estas pequeñas pestañas porque lo que quiero ahora es mostrarle, ¿sí? Básicamente la herramienta que vamos a estar nosotros instalando en el curso. Esa herramienta básicamente es un paquete de software que incluye todas las herramientas que hace un ratito estuve mostrando y se llama SAMP. ¿Mm? Este SAMP, que vuelvo a insistir, no es un solo software, es un paquete, ¿sí? Contiene básicamente todas las herramientas que hace un ratito estuvimos presentando. Fíjense en que justamente la palabra SAM son siglas. La X viene de que puede ser utilizada en distintos sistemas operativos, porque SAM también se puede instalar en Linux, se puede instalar en sistema operativo en OS X. Y también se puede instalar obviamente en Windows, ¿está bien? La A viene de Apache, ¿sí? La M, antiguamente era de MySQL, pero ahora viene con María, ¿sí? Y la 2P vienen justamente de los dos lenguajes más populares open source que son PHP y Perl. Entonces, desde esta página nosotros lo que podemos hacer es básicamente descargarnos ese paquete para los distintos sistemas operativos. Yo lo que quiero mostrarle ahora es otra cosa, otra forma de descargarlo. Básicamente yo voy a ir acá, a este botoncito que dice pulsar aquí para ver otras versiones, ¿sí? Y acá fíjense en que me muestra distintas versiones. Por ejemplo, me dice que existe SAM para Windows para la versión 7.2, la versión 7.3 y la versión 7.4. ¿Por qué hay tres versiones? Bueno, esto se acuerdan un poquito de lo que habíamos visto nosotros en Git. En Git habíamos visto que nosotros podíamos tener varias ramas para desarrollo de software y acá lo estamos viendo tranquilamente. Es decir, existe una rama que trabaja con la 7.2, otra con la 7.3 y esta con la 7.4. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe justamente a lo que yo hace un ratito había mostrado. ¿Sí? Esto viene de la página de PHP. ¿Por qué? Porque HP tiene tres ramas actualmente de desarrollo, que son la 7.2, la 7.3 y la 7.4. Yo lo que recomiendo acá es descargar la que viene con la 7.4, ¿sí? Que es la última que se está mostrando en ese listado. Otra cosita importante
sí, que hay que empezar a un poquito a observar es, por ejemplo, que ya no funcionan, esta versión ya no funciona en sistemas operativos como Windows XP y 2003. Cuando yo vengo acá, por ejemplo, sobre la que dice 7411, que es la que en este momento se está utilizando, fíjense en que sobre este botón me muestra, ¿sí?, lo que incluye. ¿Sí? Fíjense que incluye ya el servidor Apache, HTTP, el que habíamos hablado hace un ratito, ¿sí? El servidor de base de datos MariaDB es el que vamos a estar trabajando, el intérprete de PHP, ¿sí? La herramienta PHPMyAdmin y a su vez otras herramientas, otros servidores. Por ejemplo, incluye el servidor, acá podemos verlo un poquito más abajo, el servidor Tomcat, que es para trabajar con páginas de Java Server Page, ¿sí? También viene con un servidor FTP, el famoso FileZilla. Tenemos una base de datos para trabajar con correo que se llama Mercury. En fin, viene con una serie de conjunto de herramientas y servidores. Básicamente, haciendo un clic acá, yo empezaría ya a descargar, ¿sí? Lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo acá, ¿sí?, dentro de mi escritorio. Hago doble clic, no es muy difícil de instalar, básicamente, ¿sí? Hay que prestarle atención a algunas ventanitas, pero tranquilamente se puede hacerlo esto rápidamente. Bueno, vamos a ir a la primera ventana. Bueno, acá me dice bueno, que tenemos que ver el tema del WAC. Esto básicamente aparece en Windows porque es para el control de usuario. Le ponemos OK y vamos a la primera ventana que comienza la instalación de este paquete de software. Le damos siguiente, ¿sí? Y acá ya podemos ver que me muestra, ¿sí? Hay algunos que ya están en forma predeterminada, como Apache, PHP, eso están con forma predeterminada, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a empezar a destildar lo que no vamos a usar en el curso, porque no tiene ninguna razón de ser, porque no lo vamos a estar usando. Si ustedes quieren, más adelante pueden instalarlas, ¿sí? Nuevamente y empezar a probarla. Por ejemplo, FileZilla no, Mercury tampoco, Tomcat tampoco. Nosotros nos vamos a encargar de instalar solamente dos servidores, que es el servidor Apache y acá dice MySQL. Y en realidad lo que nosotros vamos a estar instalando es MariaDB, pero bueno, esto quedó, parece ser, en la interfaz de la instalación de este producto. Y acá los lenguajes de programación, ¿sí? Me voy a quedar solamente con el intérprete de PHP. Perl no. Y finalmente, con estas herramientas que muchas veces trabajan con los servidores, con los lenguajes de programación, solamente me voy a quedar con PHPMyAdmin, ¿sí? Los demás, por ahora, no. Entonces, recordemos, servidor, vamos a estar trabajando con Apache MySQL, con lenguaje de programación solamente PHP, y como herramienta, para poder trabajar con el servidor de base de datos, vamos a usar PHPMyAdmin. Entonces, le damos siguiente. ¿Sí? Me dice en qué carpeta lo voy a instalar, ¿sí? En esta carpeta llamada SAN enlace. Esto es muy importante. Si ustedes lo llegan a cambiar de ubicación, por favor, presten mucha atención cuál va a ser la nueva ubicación. Ahora ya les voy a decir por qué. Le damos siguiente, ¿sí? Y le damos, acá me dice que bueno, que ya está instalado, o mejor dicho, ya me dice que la carpeta no está vacía, ¿sí? Yo le doy OK, ¿sí? Me sigue dando ese error. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es ir a la C, buscar donde dice SAM y eliminarla. Habrá quedado con algún tipo de archivo que yo no lo considero necesario en este momento, entonces vamos a seguir. Bueno, me dice en qué idioma. Bueno, me da los dos idiomas que me da, es el inglés y el alemán. Prefiero el inglés. Le doy siguiente. ¿Sí? Acá me dice si vamos a ir a la página de Bitnami, que básicamente lo que hace esta empresa es proveer los distintos instaladores para SAM. Destildamos, ¿sí? Y ahora vamos a comenzar a instalar. Vuelvo a insistir con esto. No lleva mucho tiempo, es muy sencillo, pero es importante que, vuelvo a insistir con este tema, es que cuando ustedes instalan, dejen la carpeta que ahí indica, que es la carpeta SAM. ¿Por qué? Porque dentro de la carpeta SAM ustedes van a encontrar
dentro de esa carpetita una carpetita que se llama htdocs. ¿Qué es esa carpeta que se llama htdocs? Es donde guarda todos los documentos, ¿sí? Que luego serán procesados por el web server. Esto es muy importante, es decir, a partir de ahora los proyectos nosotros los veníamos tirando en una carpeta que habíamos creado dentro de nuestro escritorio que se llamaba Project y que acá estábamos creando la distinta subcarpeta de los distintos proyectos que nosotros veníamos haciendo. Ahora, a partir de ahora, ¿sí? Cada uno de los proyectos que nosotros vamos a estar creando van a ser de alguna forma puestos o colocados dentro de la carpeta htdocs que viene justamente con el Apache. ¿Mm? Bueno, vamos a esperar que esto se termine de instalar. Vuelvo a insistir con esto, ¿sí? Es muy rápido, es muy sencillo, no lleva mucho tiempo, pero que hay que estar únicamente, hay que tener cuidado básicamente con algunas pequeñas cosas en el momento de instalación. Y bueno, lo que decía yo en el momento de la instalación, ¿no? Por ahora elegir los servidores, los lenguajes de programación, ¿sí? Las herramientas que van a trabajar con esos lenguajes, las herramientas que van a trabajar con esos servidores, las que nosotros vamos a necesitar en el curso, ¿sí? Recuerden que cada una de estas herramientas, sobre todo en el caso de servidores, ¿sí? Ocupa no solamente espacio, que también ocupa muchas veces, ¿sí? Mucha memoria RAM para poder ser ejecutados. Bueno, ahí ya estamos terminando, ¿sí? Eh, lo que quiero mostrarle luego también, aparte de la carpeta htdocs, es como verificar que todo esto se ha instalado correctamente, ¿sí? Para eso lo que van a tener que hacer ustedes es, van a tener que levantar el navegador y desde acá vamos a probar con una dirección que se llama localhost. ¿Sí? Se puede escribir localhost o también la dirección de IP equivalente a localhost, que es 127.0.0.1. ¿Sí? Ya vamos viendo que va terminando, ¿sí? Y lo que quiero, vuelvo a insistir, es mostrarle esas dos cositas. Que esto está funcionando, ¿sí? Es decir, que se ha instalado correctamente, ¿sí? Y en la carpeta htdocs, que es donde vamos a guardar a partir de ahora todos nuestros proyectos. Otra cosita importante que quería decir con respecto a SAM es que SAM me instala, ¿sí? Y me configura todo esto, pero vuelvo a insistir, para trabajarlo en entorno de producción, no en un entorno de desarrollo, hay que configurarlo un poquito más porque, por ejemplo, ustedes van a ver que las cuentas que me crea son cuentas de superusuario, o sea, cuentas root, cuentas admin, como se le dicen en Windows, ¿sí? Sin contraseña. Entonces eso es peligroso. Entonces básicamente, vuelvo a insistir, SAM básicamente es así como viene, así como lo estamos instalando, a secas, sin tocar nada más. Esto es para trabajar en el entorno de desarrollo. Para entorno productivo, obviamente este paquete es bárbaro, pero hay que trabajar un poco más con el tema de configuración. Para eso hay que trabajar más un poquito más como administrador de sistema y hay que conocer algunos conceptos que nosotros también vamos a estar viendo en el curso. Bueno, ya está terminando. ¿Sí? Si quieren, podemos hacer una cosa, ir a la carpeta SAM de nuestro disco y ver que hay básicamente una carpeta que se llama htdocs. Esta carpetita, la que yo le decía que es muy importante porque a partir de ahora nosotros vamos a estar guardando todos nuestros trabajos. ¿Mm? Bueno, acá básicamente me dice que terminó de instalarlo y me dice si yo quiero trabajar ya con algo que es el panel de control de SAM. Vamos a dejarlo tildado y vamos a poner finalizar. ¿Qué es el panel de control de SAM? Bueno, desde acá nosotros podemos tranquilamente, ven que hay un iconito que está corriendo ahora en nuestra barra de tarea, ¿sí? Este panel de control me permite a mí manejar, administrar, ¿sí? Los servidores que nosotros acabamos de instalar. ¿Mm? Simplemente ahora van a ver que con un doble clic, ¿sí? Si no es que se abre antes, ¿sí? Ustedes pueden hacer aparecer ese panel de control. ¿Mm? Eh,
Entonces, hasta ahora instalamos, ¿sí? Instalamos dentro de nuestra unidad C, dentro de la carpeta SAM, ¿sí? Servidores, herramientas, vuelvo a insistir en esto es para trabajar con sitios dinámicos y también vimos la carpeta htdocs fundamental que yo les voy a volver a mostrar, que es donde va a ser, donde va a estar guardado todo nuestros proyectos, ¿sí? O sea, nuestro proyecto a partir de ahora, si yo quiero armar un proyectito acá, básicamente voy a tener que crear una carpeta acá y bueno, y de ahí empezar a construir el proyecto. ¿Mm? Bueno, vamos a levantar, ¿sí? El panel de control. Acá está. Bueno, acá lo tenemos. Fíjense que en este momento, ¿sí? Me dice que yo no tengo levantado ningún servidor, ¿sí? Como me doy cuenta, bueno, básicamente, fíjense que hay dos botones Start nada más. ¿Por qué los demás aparecen en un gris clarito? Bueno, porque son los otros servidores, recuerden que no los instalamos. Entonces solamente podemos levantar el servidor Apache y el servidor MySQL. Bueno, yo lo que le decía para esta primer parte del curso es levantar Apache, ¿sí? Fíjense que con el botón Start se levanta, ¿sí? Me aparece en un verde, eso significa que ya en este momento se está ejecutando el servidor web. Y yo lo que puedo hacer de acá, como les decía antes, es poner la palabra localhost o el número de IP equivalente a localhost, que era 127.0.0.1. Entonces presiono Enter y fíjense que ya en este momento ya me aparece algo que se llama el dashboard, que básicamente es la página de inicio del servidor web, en este caso Apache. ¿Mm? Con esto ya tendríamos instalado no solamente los servidores, sino algunas herramientas que vamos a estar usando en el curso. Por ejemplo, fíjense que acá hay un link ya para PHP MyAdmin, o sea que ya podríamos usar también PHP MyAdmin. Así que bueno, por ahora esto es todo. Espero que le haya sido útil esto y por favor vayan instalando todas estas herramientas porque de a partir de ahora sin esta herramienta nosotros no vamos a poder trabajar con el armado de sitios dinámicos.